Decimosexta señal sutil: las maravillas que tuvieron lugar antes de la misión profética, pero que se relacionaron a ella, se llaman irasatí. Estas también fueron indicios y pruebas de su profecía. Fueron de tres tipos. El primer tipo. Este tipo de Deirasat comprende las noticias de la misión profética de Muhammad alayhi salatu vesselam dadas por la Torá, la Biblia, los Salmos de David y las escrituras reveladas a otros profetas, como lo establece el Corán. Por cierto, ya que esos libros son escrituras reveladas y quienes los trajeron fueron profetas, es necesario y cierto que deban haber mencionado a quien sustituiría a sus religiones, cambiaría la forma del universo e iluminaría la mitad de la tierra con la luz que trajo. Es posible que esas escrituras, que informaron eventos insignificantes, no hubieran hablado del fenómeno más importante de la humanidad. La misión profética de Muhammad alayhi salatu vesselam. Sí, ya que seguramente hablarían de ello, lo denunciarían como una falsedad y así salvarían a sus religiones de la destrucción y a sus libros de la derogación, o bien lo afirmarían y, a través de ese hombre veraz, salvarían sus religiones de la superstición y la corrupción. Ahora, tanto amigos como enemigos concuerdan en que no hay ningún tipo de denuncia en las escrituras, en cuyo caso debe haber una afirmación. Y, ya que hay cierta afirmación, ya que hay una razón definitiva y una causa fundamental para tal afirmación, nosotros también demostramos a través de tres pruebas categóricas la existencia de esta afirmación. Primera prueba. El noble mensajero de Allah alayhi salatu vesselam les dice a través de la lengua del Corán: vuestras escrituras me describen y me confirman en las cosas que digo. Él los desafía con aleyas como: traed la Torá y recitadla y venid, tomando a nuestros hijos y a nuestras mujeres, elevando nuestras manos hacia el trono de Yenab y Yak, hagamos que la maldición de Allah caiga sobre los mentirosos. A pesar de que constantemente los hostigó con aleyas como estas, ningún erudito judío o sacerdote cristiano pudo mostrar que él hubiera hecho algún error. Si hubieran podido, esos numerosos y obtusos incrédulos y embusteros celosos judíos y todo el mundo de la incredulidad lo hubiera proclamado en todas partes. El profeta ASM también dijo: o encuentran un error mío o lucharé con ustedes hasta destruirlos, y ellos eligieron la guerra y la desdicha. Eso significa que no pudieron encontrar ningún error. Porque si lo hubiera hecho, se hubieran salvado de todo eso. Segunda prueba. Las palabras de la Torá, la Biblia y los Salmos no son milagrosas como las del Corán. Además, han sido traducidas una y otra vez y muchísimas palabras extrañas se mezclaron con ellas. También, las palabras de los comentadores y sus interpretaciones falsas se han confundido en sus versículos. Además, las distorsiones de los ignorantes y hostiles se han incorporado a ellas. De esta manera, las corrupciones y alteraciones se han multiplicado en aquellos libros. De hecho, el Sheikh Ramatullah al-Hindi, el reconocido erudito, les demostró a los eruditos y sacerdotes judíos y cristianos miles de corrupciones en ellas y los silenció. De todos modos, a pesar de estas corrupciones, en nuestra época el célebre Hussein Yizri, que Allah tenga misericordia de él, extrajo 114 indicaciones de la profecía de Muhammad a.s.m. y las incluyó en su Risalat al-Hamidiyya. Se tradujo al turco por el difunto Ismael Haki de Manastir, quien quiera puede referirse a él. También, muchos eruditos judíos y cristianos reconocieron y admitieron que los atributos de Muhammad el árabe alayhi salatu vesselam estaban escritos en sus libros.
El famoso emperador romano Heráclito, que no era musulmán, dijo: Jesús alayhi salam informó la llegada de Muhammad alayhi salatu salam. También, otro gobernante romano llamado Mucaukis, el gobernador de Egipto, y los célebres eruditos y líderes judíos como Ibn Suriyya, Zubair ibn Batiyya, Ibn Akhtab y su hermano Ka'b ibn Asad, aún no siendo musulmanes, admitieron. Él está descrito en nuestros libros. También, algunos reconocidos eruditos judíos y sacerdotes cristianos se rindieron en su obstinación al ver los atributos de Muhammad a.s.m. como se describió en los libros anteriormente mencionados y creyeron en él. Luego le señalaron estas referencias a otros eruditos judíos y cristianos y los convencieron. Entre ellos estaban los famosos Abadía ibn Salam, Wahb ibn Munabi, Abu Yasir, los dos hijos de Saya, Asid y Talaba y Shamul. Este último vivió en la época de Toba, el gobernante de Yemen. Shamul se convirtió en creyente antes de la misión profética de Muhammad a.s.m. y sin nunca haberlo visto, tal como lo hizo Toba. Mientras que el invitado de los Bani Nadir antes de la misión profética, un agnóstico llamado Ibn al-Hayyaban declaró: un profeta aparecerá pronto y este es el lugar al que él emigrará. Él murió allí. Más tarde, cuando esa tribu entró en guerra con el mensajero de Allah alayhi salatu salam, Asid y Talaba se presentaron y les gritaron a la tribu: por Allah, él es quien Ibn al-Hayyaban prometió que vendría, no peleen con él. Pero no le prestaron atención y pagaron el castigo. También, muchos de los eruditos judíos como Ibn Bunyamin, Nihairik y Ka'b al-Ahbar, se volvieron creyentes al ver los atributos proféticos en sus libros y silenciaron a quienes no aceptaron la fe. También, el famoso erudito y monje cristiano Bahira, que fue mencionado anteriormente. El mensajero de Allah alayhi salatu salam tenía 12 años cuando fue a Damasco con su tío y fue por el que Bahira invitó a los quraisíes porque él había visto una nube que daba sombra sobre la caravana. Cuando continuó haciéndolo, él se dio cuenta de que al que él estaba buscando estaba con la caravana y había enviado a alguien a que lo busque. Le dijo a Abu Talib: regresen a Meca. Los judíos están extremadamente celosos y recurrirán a la traición, porque sus atributos están descritos en la Torá. También, Néstor el Abisinio, y el gobernante de ese país, el Negus, creyeron al ver los atributos de Muhammad a.s.m. escritos en sus libros. También, un reconocido erudito cristiano llamado Dagater se convirtió en creyente al ver la descripción del profeta a.s.m. y fue martirizado cuando proclamó esto entre los bizantinos. También, de los líderes cristianos, Harith ibn Abi Shumar al-Ghassani y los gobernantes prominentes y líderes religiosos de Damasco como Saib al-Ilia, Heráclito, Ibn Natur y al-Yarud, entraron al Islam después de ver la descripción del profeta a.s.m. en sus libros. De ellos, solo Heráclito ocultó su fe en nombre del gobierno mundanal. También, como estos, Salman al-Farsi había sido cristiano. Buscó al noble mensajero alayhi salatu salam después de ver su descripción. También, un famoso erudito llamado Tamiz y el reconocido gobernante abisinio, el Negus, y los abisinios cristianos y los sacerdotes de Nairán, todos unánimemente declararon que habían visto la descripción del profeta a.s.m. en sus libros y así creyeron en él. Tercera prueba.
Aquí, como ejemplos, señalamos algunas instancias de versículos de los Evangelios, la Torá, y los Salmos que se relacionan a nuestro profeta Alihi Salatu Beselam. Primero, en los Salmos está el siguiente versículo. Aquí, Muki Mesun, hace referencia al profeta Muhammad a.s.m. Un versículo de los Evangelios dice: el Mesías dijo: me voy, así Paráclito, es decir Ahmad Muhammad, vendrá. Un segundo versículo de los Evangelios. Le pido a mi Rab por el Paráclito que él pueda permanecer con ustedes para siempre. Paráclito, que quiere decir es el nombre de nuestro profeta en esos libros. Un versículo de la Torá dice: Agar, la madre de Ismael, tendría hijos. Surgirá de sus hijos uno cuya mano estará por encima de todo, y las manos de todos se abrirán a él con reverencia. Otro versículo de la Torá. Enviaré un profeta como tú, de los hijos de sus hermanos los hijos de Ismael. Pondré mi palabra en su boca, hablará con mi revelación y castigaré a quien no acepte las palabras de quien hablará en mi nombre. Un tercer versículo de la Torá. Un recordatorio. En esos libros, el nombre de Muhammad está en idioma siríaco como y nombres que significan Muhammad en hebreo. De lo contrario, el nombre de Muhammad está mencionado explícitamente solo en algunas partes, que también fueron alteradas por los celosos judíos. Un versículo de los Salmos de David afirma: uno de los 7 Abdallas, Abdallah ibn Amr ibn al-As, que realizó estudios extensivos de las primeras escrituras, y Abdallah ibn Salam, que fue el primero en aceptar el Islam entre los famosos eruditos judíos, y el famoso erudito Kab-al-Abarde entre los hijos de Israel, todos señalaron en la Torá que entonces no estaba corrompida al punto de hoy en día. El siguiente versículo, que después de dirigirse a Moisés, luego se dirige al profeta que vendría pronto. Otro versículo de la Torá. En este versículo, una palabra siríaca que significa Muhammad se menciona con la palabra Muhammad. Aquí hay otro versículo de la Torá, que está dirigido a un profeta que vendrá después de Moisés, y es de la progenie de Ismael, el hermano de Isaac. En el siguiente versículo de la Torá, el significado de Multar elegido es el mismo que Mustafa, un nombre de Muhammad. En varias partes de los Evangelios, un profeta que vendrá después de Jesús se refiere como el Maestro del mundo. Se describe como: este versículo indica que un profeta vendrá con una espada, encargada de llevar a cabo la yihad. Kadib min hadid literalmente. Vara de hierro significa espada. Y también lo hará su comunidad. De acuerdo con el versículo bíblico mencionado anteriormente, y refiriéndose a él y a algunos otros versículos, la siguiente aleya del Corán al final de la Sura Al-Fat también afirma que a su comunidad, como Muhammad alihi salatu beselam, le ordenarán llevar a cabo la yihad. En el capítulo 33 del quinto libro de la Torá, está el siguiente versículo. El Señor vino del Sinaí, se elevó por encima de nosotros desde Sair, y brilló desde el monte Parán. En este versículo, con la frase, el Señor vino del Sinaí, se menciona la profecía de Moisés. Con la frase, se elevó por encima de nosotros desde Sair, siendo Sair una montaña cerca de Damasco, se indica la profecía de Jesús. Y la frase, y brilló desde el monte Parán, siendo las montañas de Parán las montañas de Iyaz, da la noticia de la profecía de Muhammad a.s.m., todos acordarán. Además, confirmando la oración está el siguiente versículo de la Torá en relación a los compañeros del profeta que brillarían desde las montañas de Parán. Las banderas de los bendecidos estarán con él, y estarán a su derecha.
En este versículo, los compañeros son descritos como los bendecidos, es decir, sus compañeros son hombres rectos y bendecidos, los amados de Alá. En el capítulo 42 del libro de Isaías están los siguientes versículos. Alá, en los últimos tiempos enviará a su siervo elegido y le mandará a Gabriel. Alá hará que Gabriel le enseñe su religión divina. Por la enseñanza de Gabriel, él también enseñará a la gente. Él revelará la justicia a las naciones del mundo. Él es una luz. Eliminará a la gente de la oscuridad. Os informó lo que mi Rab me informó antes de ocurrir. Aquí, los versículos explícitamente describen a Muhammad alayhi salatu selam, el profeta del final de los tiempos. En el cuarto capítulo del libro de Mica están los siguientes versículos. En los últimos tiempos una comunidad bendecida existirá. Para adorar a Alá ellos elegirán una montaña sagrada y de todas las naciones, mucha gente se reunirá allí. Adorarán a Rabb y Baid y no asociarán copartícipes con Alá. Estos versículos obviamente describen la montaña más bendita del mundo, el monte Arafat, y la adoración y las proclamaciones de Alá es el más grande, de quienes hacen la peregrinación, quienes acudirán allí desde todos los climas, y la comunidad de Muhammad, famoso por la misericordia divina que recibirá. En el capítulo 72 de los Salmos, están los siguientes versículos. Él reinará de mar a mar, desde los ríos hasta los confines de la tierra. Los reyes de Yemen y las islas traerán sus regalos. Ante él, todos los reyes se prosternarán y obedecerán. Todo el tiempo y cada día realizarán oraciones por las bendiciones de Alá para él. Sus luces brillarán desde Medina. Sus glorificaciones pertenecerán a la eternidad. Su nombre existió antes de la existencia del sol. Su nombre se difundirá por el sol viviente. Estos versículos describen la gloria del mundo, al profeta Muhammad alayhi salatu selam, de manera muy clara. Aparte de Muhammad el árabe alayhi salatu selam, ¿qué otro profeta ha venido desde David alayhi salam que haya esparcido su religión desde el este hasta el oeste, haya hecho que los reyes le rindan tributo y haya hecho someter a los gobernantes como si se prosternaran? A quien todos los días una quinta parte de la humanidad le ofrece bendiciones y oraciones, y las luces de quien irradiaron de Medina. ¿Ha habido algún otro? Nuevamente, la traducción al turco del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 20, dice, no hablaré con vosotros por mucho tiempo más, porque el gobernante del mundo está llegando, y no soy nada comparado con él. Así, el título de gobernante del mundo significa la gloria del mundo. Y el título de gloria del mundo es el más famoso título de Muhammad el árabe alayhi salatu selam. Nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, dice, pero os estoy diciendo la verdad. Mi partida no es sino un beneficio. Porque, a menos que parta, el Confortador no vendrá. Ahora ve, ¿quién otro sino Muhammad el árabe alayhi salatu selam es el gobernante del mundo y el verdadero consolador de los seres humanos? Sí, la gloria del mundo es él, y él es quien salvará al ser humano transitorio de la extinción eterna y así lo reconforta. Nuevamente, el octavo versículo del capítulo 16 en el Evangelio de Juan. Cuando Él venga, le dará al mundo evidencia convincente en relación a su pecado, su rectitud y su juicio.
Quien otro sino Muhammad el árabe alayhi salatu ve-selam ha convertido lo malo del mundo en rectitud, ha salvado a los seres humanos del pecado y de asociar copartícipes con Allah, y ha transformado la política y el gobierno del mundo. También del Evangelio de Juan, el 11º versículo del capítulo 16. Hay liberación del juicio porque el gobernante de este mundo ya ha sido juzgado. Aquí, el gobernante del mundo, es ciertamente Ahmad Muhammad alayhi salatu ve-selam porque él es conocido como el maestro de la humanidad. 2 puntos. Sí, él es semejante señor y gobernante que en casi todos los siglos durante 1350 años él ha tenido al menos 350 millones de seguidores y súbditos, quienes han obedecido sus órdenes con absoluta sumisión, y todos los días renuevan su alianza con él al invocar bendiciones de Allah sobre él. También, en el Evangelio de Juan, el versículo 13 del capítulo 12. Pero cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, Él os guiará a todos vosotros hacia la verdad, porque Él no estará presentando sus propias ideas sino que estará pasándoles lo que Él ha escuchado. Él os dirá sobre el futuro. Este versículo es explícito. Quien aparte de Muhammad el árabe alayhi salatu ve-selam ha llamado a todos los seres humanos hacia la verdad, cuyas afirmaciones se basaban en la revelación, ha dicho lo que había escuchado de Gabriel, y le ha informado al ser humano en detalle sobre la resurrección de los muertos y el más allá. ¿Quién otro más que él podría hacer esto? También, los libros de los otros profetas incluyen nombres en siríaco y hebreo que se corresponden con los variados nombres del profeta alayhi salatu ve-selam, como Muhammad, Ahmad o Muhtar. Por ejemplo, en las escrituras del profeta Shuaib, su nombre es, y significa Muhammad. En la Torá, es mencionado como, que nuevamente significa Muhammad y como, que significa el profeta del Haram. En los Salmos, se lo llama al-Muhtar. Nuevamente en la Torá, el nombre es tanto en la Torá como en los Salmos, es en las escrituras de Abraham y en la Torá, se lo menciona como, y nuevamente en la Torá, como el más noble mensajero alayhi salatu ve-selam dijo. De hecho, la Biblia se refiere a él como, el de la espada y la vara. Por cierto, el más grande de los profetas que empuñó la espada y estuvo encargado de luchar en el camino de Allah junto con su comunidad, fue el mensajero de Allah alayhi salatu ve-selam. Los evangelios también lo describen como si, este título es particular al mensajero de Allah alayhi salatu ve-selam, porque, corona, significa el turbante, ya que en la antigüedad, fueron los árabes que como un pueblo, todos llevaban el turbante y una vincha. Esto definitivamente, en consecuencia, se refiere al mensajero de Allah alayhi salatu ve-selam. El término paráclito en el Evangelio, paráclito, se define en interpretación bíblica como, quien distingue la verdad de la falsedad. En consecuencia, es el nombre de alguien que en el futuro liderará a la gente hacia la verdad. En una parte del Evangelio, Jesús alayhi salam dice, me voy para que el Señor del mundo pueda venir. ¿Quién otro sino el noble profeta alayhi salatu ve-selam ha venido después de Jesús que fuera el gobernante del mundo, distinguiera y separara la verdad de la falsedad y guiara a la humanidad en lugar de Jesús alayhi salam? Es decir, Jesús alayhi salam constantemente estaba dándole a su comunidad las buenas nuevas. Otro vendrá, no hay más necesidad de mí. Soy su precursor y heraldo. Confirmando esto está la siguiente aleya del Corán. Sí, en los evangelios, Jesús alayhi salam dio las buenas nuevas muchas veces, que el líder más grande de la humanidad vendría. Él es mencionado con varios nombres, por supuesto, en siríaco y hebreo,
que los eruditos han visto que tienen el significado de Ahmad, Muhammad y quien distingue la verdad de la falsedad. Es decir, en muchas ocasiones, Jesús alayhi salam habló de la llegada de Ahmad alayhi salatu ve selam. 2 puntos. Al lado de la tumba de Shamun al-Safa, el famoso viajero Ebliya Chelebi se encontró con los siguientes versículos de los evangelios sobre noble mensajero alayhi salatu ve selam, escritos en piel de gacela. Tenanro, un joven de la progenie de Abraham, será profeta. Él no será un mentiroso. Su lugar de nacimiento será Meca. Vendrá con piedad. Su bendito nombre es Ahmad Muhammad. Quienes lo obedezcan prosperarán en este mundo y en el próximo. La palabra, escrita como Mawamit, se corrompió de Mamad, en sí, una corrupción de Muhammad. Pregunta. ¿Por qué es que mientras los otros profetas informaron la llegada de Muhammad alayhi salatu ve selam, Jesús alayhi salam lo hace más cabalmente y en forma de buenas noticias? La respuesta. Porque Ahmad alayhi salatu ve selam defendió a Jesús alayhi salam de las negaciones temibles y las calumnias de los judíos y salvó a su religión de la corrupción horrible. Además, frente a la sharia pesada de los hijos de Israel, que no reconocieron a Jesús alayhi salam, él vino con una sharia elevada que era simple, abarcativa y completó las deficiencias de la sharia de Jesús. Por estas razones, Jesús reiteradas veces dio las buenas nuevas, el gobernante del mundo vendrá. Ahora, está claro en la Torá, los evangelios, los salmos de David y en las escrituras de otros profetas, hay numerosas discusiones de un profeta que vendrá más adelante, muchos versículos lo mencionan. Tal como señalamos algunos ejemplos de ellos, demostrando que él es mencionado en estos libros bajo varios nombres. ¿Quién sino Muhammad alayhi salatu ve selam, el profeta del final de los tiempos, podría hacer que estas escrituras de los profetas hablen tan repetidamente en sus versículos, y con tanta importancia?